Bueno, con este ejercicio terminamos la sesión pasada, en donde ustedes contestaron estas preguntas: qué factores toman en cuenta a la hora de consumir, si son realistas las teorías de la hipótesis del ciclo de vida y del ingreso permanente, por qué sí, por qué no, y si contar con un gasto permanente sería lo ideal o va a depender de la etapa de vida en la que me encuentre, ¿no? Y hicieron algunas conclusiones. Entonces, este ejercicio lo hicimos porque vamos a ver un poquito más de o es un punto de vista crítico hacia estas teorías. Ajá. O sea, nosotros tenemos lo que es la hipótesis del ingreso permanente, que fue postulada por Milton Friedman, y la hipótesis del ciclo de vida, que fue postulada por Franco Modigliani. Milton Friedman lo que nos decía, que ya les había comentado, es de que el consumo depende del ingreso permanente. Y ese ingreso permanente es diferente al ingreso corriente. O sea, ¿a qué me refiero? El ingreso corriente es el ingreso que puede obtener una persona durante el periodo en cuestión. Por ejemplo, el ingreso que puede obtener durante el 2020, durante el mes de, ahorita que estamos en octubre de 2020, o sea, es tu ingreso actual. Ese es el ingreso corriente. Y el ingreso permanente significa o es el ingreso que la persona cree que este, que puede ella obtener en el futuro. Es un ingreso como de largo plazo, pero que depende de estas expectativas que tiene la persona sobre lo que él podría ganar. ¿De acuerdo? Entonces, sobre eso es la teoría de Milton Friedman. Y la de Modigliani, la teoría quiere decir que las personas quieren consumir lo mismo en cualquier etapa de su vida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos qué tanto explica la teoría de la hipótesis del ingreso permanente y ciclo de vida es el comportamiento del consumo, nos damos cuenta de que gran parte del comportamiento del consumo todavía es explicado por esta función tradicional que propuso John Maynard Keynes, que tiene que ver con este modelo del consumo tradicional, ¿de acuerdo? En donde vemos y que alguna parte, o sea, una parte, sí es explicada por esta hipótesis del ingreso permanente y ciclo de vida. Esa parte sería explicada en cuanto tenemos consumidores que son previsores, pero la mayor parte del consumo real es explicada por la función tradicional. Y entonces aquí estos hábitos del consumo real dependen o son así porque tenemos la presencia de una sensibilidad excesiva. Cuando hablamos aquí de sensibilidad excesiva, lo que queremos decir es que el gasto en consumo es elástico a los cambios del ingreso. Por eso es esto de la sensibilidad. O sea, tiene una sensibilidad muy alta. ¿Qué quiere decir? Que el consumo, pues sí responde de una manera muy importante a los incrementos del ingreso. Sí, a los incrementos previsibles del ingreso. O sea, está muy vinculado con el ingreso corriente. Y que también, o sea, vamos a tener como la presencia de una uniformidad excesiva en donde el consumo va a responder muy poco a los cambios inesperados del ingreso. ¿De acuerdo? O sea, si las personas, si se les dice que van a recibir un bono en diciembre, o sea, un bono futuro en diciembre, no van a responder ahorita consumiendo mucho, porque van a esperar hasta que ese bono se haga realidad. Entonces las personas tienen como un consumo ya pactado o ya uniforme.
y que este consumo pues tiene que ver con este consumo de subsistencia, porque también se ve que cuando hay estos incrementos inesperados en el ingreso, las personas por lo general utilizan esos incrementos para adquirir, por ejemplo, aparatos electrodomésticos o productos que tengan un mayor valor de lo que usualmente ellos, utilizan, ¿de acuerdo? Y entonces también, otra pregunta que nos tenemos que hacer es por qué la hipótesis del ingreso permanente y del ciclo de vida no explica mucho el comportamiento del consumo. Entonces aquí vamos a tener dos conceptos que son muy importantes y uno tiene que ver con las restricciones de liquidez. Esas restricciones de liquidez significan que si el ingreso permanente es mayor al ingreso actual o corriente, los consumidores no pueden pedir préstamos. ¿Ustedes por qué creen eso? O sea, por ejemplo, ustedes ahorita que son estudiantes, que tienen un ingreso actual, a lo mejor algunos de ustedes trabajan, pero también parte de su ingreso actual depende de lo que sus papás les están dando. Ustedes esperan en el futuro, cuando se gradúen, tener un ingreso permanente que va a ser mayor, pero ahorita ustedes tienen una restricción de liquidez. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué tienen esa restricción de liquidez? ¿Alguien? Porque, pues sí, nosotros estamos esperando tener un buen ingreso para llevar un mismo nivel de vida cuando seamos profesionistas, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas que no aseguran que ese ingreso al que queremos llegar, vamos a llegar. Y si nosotros pedimos un préstamo o sacamos cosas a crédito esperando o pensando que en un futuro voy a tener tal nivel de ingreso y no es así, pues estamos en un problema. Así es. Entonces, pues te vas a adquirir una deuda que a lo mejor después no la vas a poder pagar. Pero además también, bueno, tarjetas de crédito aquí en México, esas te las da todo, las dan bien fáciles, pero también si tú quisieras obtener un préstamo, pues hay muy pocos bancos que te prestarían. Porque aunque tú tengas una expectativa de que tu ingreso permanente va a ser muy bueno en el futuro, pues eso no le da una garantía a los bancos para que te puedan prestar, ¿cierto? ¿No? Pues como Entonces hay una cuando, restricción de liquidez. Adelante, Alonso. como cuando quieres sacar, o sea, un crédito y, por ejemplo, si es te piden, ahí cómo se llama, que, o sea, que tienes un salario fijo y así, se basan en torno a eso, pero si eres, por ejemplo, comisionista o así, te piden los estados de cuenta, pero como de varios meses atrás, ¿no? Como para Uh-huh, ¿Comprobante de garantizar todo. ingresos? uh-huh. Muy bien, Alonso. ¿Anaren? Ah, no, sí, es que preguntaba Alonso que cómo se llama, le digo que pregunto si se refiere al comprobante de ingresos. Ah, Sí, ajá, sí, eso. sí, o sea, tienes que dar comprobantes de ingresos, ¿no? Entonces, pues esa es una restricción de liquidez. Además, ¿cuántos de ustedes quisieran endeudarse, como lo dijo Luz Alicia, si el futuro puede ser bastante incierto, ¿no? Sí, por ejemplo, hace un año, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar este año en cuarentena, en confinamiento y que las clases iban a ser virtuales, ¿no? Cuando todos estábamos apostándole a una universidad presencial, ¿no? O sea, hay cosas en la vida que pasan y que uno tiene que tener algo que se llama la resiliencia para poder dar, adaptarse y adaptarse de una manera muy efectiva, ¿no? Pero entonces, toda esta incertidumbre hace que pues se tengan restricciones de liquidez. Y la otra sería que hay una miopía. ¿Qué significa la miopía? Que los consumidores no son tan previsores. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Completamente. Sí, o sea, no somos previsores, ¿no? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, lo que yo ya les había comentado en las clases anteriores? La gente ahora se dio cuenta de que si hay una contingencia y de un momento a otro pierdes tu trabajo, tienes que tener por lo menos ahorrado
3 meses para que pueda subsistir en lo que las condiciones cambian. ¿Cuántos o qué porcentaje de la población en México había sido tan previsora como para poder tomar en cuenta esto? Pues muy pocos, ¿no? ¿Puedo participar, maestra? Claro que sí. Y volviendo también un poquito a lo de la conferencia, creo que también se habló un poco de eso, de la cultura financiera aquí en México comparada con la asiática. Y bueno, a mí siempre se me ha hecho súper interesante porque es verdad, o sea, ellos desde que empiezan su vida laboral tienen planeado que cuánto ahorrar para mantenerse en su vejez. Y, o sea, no sé, me quedé pensando en eso y siempre me ha parecido súper interesante que en México al menos, no sé si en otros países también de Latinoamérica, pero en México al menos no tenemos esa cultura financiera y uno dice, no, pues es que falta educación y no sé cuánto, pero también te pones a pensar en los salarios y dices, ok, pero con los salarios tan precarios que hay, ¿cómo vas a ahorrar? O sea, ¿cómo vas a mantener? ¿Cuánto te queda para ahorrar y que puedas al mismo tiempo mantener un nivel de vida decente, digamos? Entonces sí se me hace como que algo bien complicado. Justamente en Face el otro día encontré una publicación de que decía que cuánto debo ahorrar para mi retiro justamente como parecido a las fórmulas que usted nos había dado las clases anteriores. Uh-huh. Y cuando vi el cálculo dije, wow, o sea, aproximadamente una persona de nuestra edad, bueno, de 18 años, Uh-huh. tiene que estar ahorrando como si empieza su vida laboral, aproximadamente 6,000 pesos mensuales para mantenerse en su vejez. Y dices, con los salarios que están actuales, ¿cuándo vas a ahorrar esa cantidad? Está muy complicado. Sí, son cosas, pues sí, muy profundas, ¿no? Y que tienen que ver también, pues, con toda esta precarización, ¿no? Claro, porque Y digo, bueno, o sea, comparas los salarios que hay en Asia y dices, pues claro, o sea, tienen ese margen para todavía ahorrar esa parte sin que su nivel de vida actual se vea, pues sí, se vea disminuido, digamos, pero pues aquí está medio complicado. sí está complicado, aunque él también mencionaba que eran muy pobres, ¿no? Los de China y que, ahorraban. Ahora, Mm. pues sí tendríamos también que pensar en todo eso, pero tienes toda la razón. O sea, cuando uno va al supermercado y paga las cuentas, uno dice, yo siempre me pregunto, o sea, ¿cómo la gente que gana salario mínimo Sí. puede vivir? Yo sí, por ejemplo, yo antes trabajaba en una tienda de ropa de ahí, de las de Altasia, Ujú. de, creo que se llama Esfera, y había chicos que tenían como 6 años trabajando ahí y tenían un sueldo de 5,000 pesos y tenían familia al mes. Y yo decía, pero ¿cómo te mantienes? O sea, digo, a mí me pagan eso y me complica mucho, o sea, tengo que pagar renta, tengo que pagar mi alimento, transporte. ¿Cómo vives con 5,000 pesos teniendo 2 niños y tu esposa y todo? Está muy complicado. Pues sí, y entonces por eso también, pues los hogares, las mamá, el papá trabaja, ¿no? Sí, Y, claro. o sea, todo esto es sistémico, porque pues al final de cuentas también en México, en los hogares tienen que trabajar los papás, los hijos cuando llegan a cierta edad también tienen que aportar, y pues es como un círculo vicioso, ¿no? Porque cuando van a ir a la escuela, y si no tienen que trabajar los niños, pero los papás no están en casa, por eso también los índices de inseguridad crecen mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos niños en algunas colonias que se van hacia, o sea, pues viven en la calle, ven a los de las bandas, se sienten cierta cercanía y pues se hacen de esa banda, ¿no? Sí, Entonces claro. son cosas y que no podemos dejar de lado porque pues al final de cuentas lo económico y lo social, político, todo está relacionado, ¿no? Sí, claro. O Sí, sea, sí. sería muy fácil nada más decir, ay, es esto y vamos a aplicar las fórmulas y pues sí, pero ¿y? ¿No? Exacto, así como. ¿No? Ahí bueno, déjenme ver quién. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas serían también como dos razones de por qué estas teorías modernas no o sea, explican en una pequeña medida, pero no completamente, el comportamiento del consumo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí está esto para que recordemos la teoría del ingreso permanente y aquí está el supuesto
de que los individuos prefieren un flujo uniforme de consumo a la abundancia hoy y la escasez mañana, y que el ingreso permanente es la tasa constante de consumo que podría mantener una persona durante el resto de su vida, dado su nivel actual de riqueza y la renta que percibe actualmente y que percibirá en el futuro, ¿no? Entonces, en esta teoría, el consumo está en función del ingreso permanente, no del ingreso actual, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí, pues algo que ya estamos discutiendo, un individuo puede con certeza saber si un cambio en su renta es permanente o es transitorio, y por qué sería importante conocer la diferencia. ¿Quién quiere participar? Yo, maestra. Adelante. Supongo que es necesario ver si la renta sería permanente o transitoria para ver cómo se ajustaría de acuerdo a su consumo, ¿no? Si es permanente, pues tendría o mantendría un consumo homogéneo a lo largo del tiempo, y pues ya transitorio, pues, no sé, puede ser un consumo esporádico. Ajá, o sea, menor, ¿no? O Ujú. sea, sería algo con con estas teorías del consumo, estas teorías modernas, pues significaría que tu propensión marginal a consumir, si es permanente, sería mayor, y si es transitorio, sería menor, ¿no? Bueno. Y entonces nuestras conclusiones es que la hipótesis del ciclo de vida y del ingreso permanente nos dicen que el consumo debe ser más uniforme que la renta, ya que el gasto a partir de la renta transitoria se reparte a lo largo de muchos años, ¿no? Y entonces esa propensión marginal a consumir que les decía es una propensión menor. Aquí, así una descripción más realista. Ahorita vamos a ver otra ecuación del consumo. ¿Por qué reacciona tanto el consumo a las variaciones de la renta actual? Aquí, por ejemplo, si nosotros estamos en la etapa 1, que es la que ustedes están, que son estudiantes, pues tal vez puedan tener poco tiempo libre, no quieran tener un alto nivel de consumo, y además, pues ustedes están pensando que alguna vez, cuando ya se gradúen, pues van a hacer una familia, van a tener hijos, van a pagar colegiaturas, ¿no? Entonces, pues no, ustedes no van a decidir, aunque pudieran, tener como el mismo nivel de gasto en cada etapa de la vida, porque esto no es así. O sea, cada etapa de la vida tiene gastos diferentes, ¿no? No es fácil conocer a ciencia cierta la renta futura, es incierto. O sea, yo puedo decir, me estoy preparando mucho, pero si cambian las condiciones en el mercado laboral, tal vez lo que yo quería, lo que yo soñaba, o lo que yo pensaba que iba a ganar, no lo voy a ganar. Pero esto no quiere decir que hay que desanimarnos, o sea, más bien hay que ver cómo si podemos lograr esas metas, ¿no? A lo mejor no es a través de entrar al mercado laboral, sino a través de crear nosotros mismos nuestras fuentes de empleo, ¿no? Entonces, ustedes que están ahorita en una edad bastante joven, pues, y que están comenzando, pues a lo mejor tendrían que decir, vamos a entrarle a todo esto del emprendimiento, ¿no? Porque los empleos, pues no sabemos qué van a suceder, cómo van a ser en el futuro, y si van a estar, o sea, y qué condiciones, si van a ser condiciones precarias, ¿no? Bueno, y el cálculo de la riqueza total también se basa en predicciones que pueden no ser, que pueden, estas no pueden ser certeras, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si parte de mi riqueza total, que se recuerdan, la riqueza total tiene que ver con la riqueza humana y la riqueza no humana, y la riqueza no humana, ahí tenemos todo lo que es la riqueza financiera y la riqueza inmobiliaria. Entonces, pues puede ser que yo crea que mi riqueza financiera va a ir muy bien, y de repente haya un anuncio que haga que lo que yo invertí valga de la noche a la mañana nada, ¿no? Eso puede pasar. En la crisis de 2007-2009, en la crisis de los años 30, pues eso es lo que ha sucedido. O sea, la gente de repente pues dice, tengo una riqueza financiera, y luego esta riqueza financiera pues ya no es certera, ¿no? Y pues también esto que ya habíamos comentado, las dificultades para obtener un préstamo, porque pues a veces no,
sobre todo en las etapas tempranas, no somos sujetos de crédito, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que yo les decía que sería la ecuación que vamos a estar utilizando para el consumo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que el consumo depende, bueno, no solo de la riqueza total, sino de la renta actual, ¿no? Y entonces aquí decimos el consumo está en función de la riqueza total y esto ya, déjenme contestarle a Alejandra, esto ya lo habíamos comentado, la riqueza total es igual, que sería W, subíndice T, es igual a la suma de la riqueza no humana, que la riqueza no humana tiene el patrimonio financiero más el inmobiliario, y la riqueza humana, que aquí en esta riqueza humana, en cierta manera, pues estamos tomando en cuenta el ingreso permanente, que sería el valor actual esperado de la renta laboral después de impuestos, y que sería así: valor esperado de la renta esperada laboral menos los impuestos esperados, ¿de acuerdo? Esto sería la riqueza total. Esto sería lo que estaría en función o lo que es de la hipótesis del ingreso permanente y ciclo de vida, pero también está en función de la parte tradicional que nosotros ya habíamos visto y que tiene que ver con el ingreso actual o ingreso corriente, en donde ya sabemos que el ingreso actual o corriente es igual al ingreso laboral actual menos los impuestos actuales, ¿de acuerdo? Esta sería como la función de consumo que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y hay algo que les puse esta fórmula de la suma de una progresión geométrica, porque en los ejercicios vamos a estar utilizándolo. Y entonces la suma, bueno, es igual a 1 menos R, N más 1, y todo esto dividido entre 1 menos R, donde R es la razón común de la serie, N es el número de años, que sería la edad de fallecimiento menos la edad actual, ¿no? Y entonces así, esta progresión, esta fórmula la vamos a estar utilizando para que la apunten en los ejercicios, ¿sí? Y bueno, y ahorita antes del ejercicio, por lo que, bueno, el consumo es una función creciente de la riqueza y de la renta laboral actual después de impuestos. Y que la riqueza total, esto hay que grabárnoslo, otra vez es la suma de la riqueza no humana y la riqueza humana. Y bueno, y entonces podemos ver que las expectativas afectan al consumo de dos maneras, directamente a través de la riqueza humana o expectativas del ingreso laboral futuro, tasas de interés real o impuestos, indirectamente a través de la riqueza no humana, las acciones, bonos, viviendas, expectativas las expectativas de esta, o sea, de esta riqueza no humana, es calculada a través de los mercados financieros, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las acciones o los bonos o van a tener o la vivienda misma, ¿no? Va a tener un valor, pero este valor no va a ser calculado por el consumidor, por la persona, sino que es calculado por los mercados financieros. Y entonces voy a dejar de compartir y déjenme terminar la grabación.